Decir verdades a medias también es mentira y también es corrupción. Voy a demostrarles que desde el 12 de agosto de 2020, María de los Ángeles Duarte era huésped por razones humanitarias en la Embajada Argentina. Pero a partir del 1 de diciembre del 2022 fue concedido el asilo diplomático, que como lo acaba de leer el señor canciller, recogiendo también el artículo 3, en su parte final dice, salvo que los hechos que motiven la solicitud del asilo, cualquiera que sea, revistan claramente carácter político. Y claramente, como diría Shakira, recoge esto un carácter político. ¿Por qué? Porque voy a ser enfática en esto. Por ejemplo, el informe del relator especial de las Naciones Unidas, del doctor Diego García Sayán, indica claramente que el caso sobornos existe, vulneración al debido proceso y a otras garantías jurisdiccionales. Y eso lo dice el documento que se le emite al doctor Juan Carlos Holguín cuando se concede el asilo político. La Interpol, ¿cuántas veces la Interpol ha negado la difusión de la alerta roja para los vinculados en este caso? Algunas, a Solís, a Bonilla, Correa, a Alvarado, entre otros. Y otro aspecto que también demuestra que esto tiene un hecho y un carácter político es que 3 países han concedido ya el salvoconducto por este mismo caso, Bélgica, México y Argentina. Y como país, se lo concedieron también a Lucio Gutiérrez cuando lo pidió la Embajada de Brasil y se lo concedieron también a Gustavo Noboa cuando lo requería República Dominicana. No se ha leído, por ejemplo, el artículo 4, y yo creo que ahí el canciller se confunde entre Estado asilante y Estado territorial. ¿Qué le compete al Estado asilante de acuerdo al artículo 4 de la Convención sobre el Asilo Diplomático de Caracas de 1954? Le corresponde al Estado asilante la calificación de la naturaleza del delito o de los motivos de la persecución. El Estado asilante es Argentina, es quien ha calificado si corresponde o no otorgar un asilo diplomático. ¿Y qué es el Ecuador? Según el artículo 12, el país territorial, del Estado territorial, quien está obligado a dar inmediatamente el salvoconducto cuando el Estado asilante lo ha otorgado y requiere la salida del asilado dentro del territorio extranjero. Señor canciller, usted se ha negado a dar el salvoconducto a María de los Ángeles Duarte diciendo que el asilo político ha sido solamente por características humanitarias, cuando el mismo documento, que no solo fue una nota verbal, que ha sido ingresado a la Cancillería, que ha sido dirigido a usted, señor Juan Carlos Holguín, ministro de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana de la República del Ecuador, el 1 de diciembre del 2022, señala que sí, que sin nombrar al esposo de la señora María de los Ángeles Duarte, sino directamente al niño, que cuenta con familia paterna argentina, también tiene otro acápite que dice que por otra parte María de los Ángeles Duarte Pesantes alega que con pronunciamientos judiciales en su contra son contrarios a derecho, que en tanto se habría violado durante el juicio garantías jurisdiccionales esenciales y ha solicitado en reiteradas oportunidades asilo en la República Argentina. El mismo documento, como ya lo indiqué, recoge lo que indica el relator especial de la ONU sobre la independencia de los magistrados. Asimismo, claramente indica el comunicado que se ve en la necesidad de conceder el asilo diplomático a María de los Ángeles Duarte, de acuerdo a la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la Convención sobre Asilo Diplomático de 1954. Si algo corresponde, señor canciller, de responderle a esta mesa y al país, es por qué usted no ha entregado y otorgado ese salvoconducto que cumple, como lo he podido demostrar en esta sesión con lo que he leído, con los documentos oficiales que usted tiene, porque fueron ingresados debidamente a la Cancillería, porque se ha incumplido con esta convención de Caracas y no se le ha entregado el salvoconducto a la señora María de los Ángeles Duarte. Que claro, que por supuesto ha tenido ella que prever y buscar esa protección que garantizan los derechos internacionales a través del asilo y que aquí se le ha negado, que aquí se ha convertido ella en una rehén política, sin necesidad de hablar de la fuga, porque mis compañeros Cuero y Segovia han establecido claramente que la embajada no ha sido ningún centro de privación de libertad y que ella tenía derecho a lo que los derechos internacionales justamente le asisten, señor ministro. ¿Hay alguna pregunta? Sí, que nos conteste por qué no ha sido entregado el salvoconducto conforme lo determina la Convención de Caracas de 1954. Él ha leído una parte del artículo 3, sin embargo se ha podido sustentar que efectivamente cumple con un proceso de hechos políticos y que el asilo político no solo se concede por hechos humanitarios, sino también judiciales y políticos. Señor presidente, una aclaración ante su comentario de que es una media verdad decir que no se ha entregado un documento físico, sino que fue una nota verbal. La nota verbal, y me permito explicarle la definición, es una comunicación oficial escrita, es lo que utilizamos en la comunicación diplomática. Haciendo esa aclaración, puesto que usted ha tratado de mencionar que una nota verbal no ingresó, es público que el pedido de asilo ingresó el 1 de diciembre
y es pública la posición del Ecuador en base al derecho internacional y en base a las convenciones que ambos países tenemos, a los tratados de los que ambos países somos parte, y que en mi calidad de canciller he hecho respetar, siempre apegado al derecho. Les recuerdo que este es un caso de gobiernos suyos anteriores. Es público las argumentaciones que ha hecho el Estado ecuatoriano. Señor ministro, quiero hacerle algunas preguntas que seguramente serán las dudas de algunos ecuatorianos. Definitivamente vivimos en el país de la impunidad. Aquí no vamos a debatir ni discutir si es que fue un tema político o no. Existe una sentencia que tiene que cumplirse. Y quienes estaban con esa responsabilidad de que esto se dé, efectivamente es el Estado ecuatoriano. Ahora, usted aquí ha comentado varios detalles y que no existía una buena relación con la Embajada de Argentina, es decir, que existían ciertas fricciones, que no era una relación 100% de confianza. En base a eso, a los pedidos de salvoconducto que en su momento fueron negados, ¿ustedes activaron algún plan, algún protocolo desde su ministerio, Ministerio de Gobierno, Ministerio del Interior, la Comandancia de la Policía, sabiendo que esto podía existir? No voy a llamar fuga, probablemente puede ser una salida. Aquí han discutido mucho el término, pero creo que ese no es el problema de fondo. ¿Ustedes activaron algún protocolo? Porque claro, existía un patrullero que estaba a las afueras de la embajada, conozco perfectamente, vivo muy cerca de ahí, pero el patrullero estaba en un servicio común, como se lo hace en las otras embajadas, o tenía una misión que era precautelar que no exista la salida de la ex ministra Duarte de la Embajada Argentina, o que si es que salía ella, pues tenía que ser retenida por la policía para que se cumpla la sentencia. Esa es mi primera pregunta. Sí, siga, conteste. Puedo hablar desde el ámbito de mis competencias. En las constantes reuniones y respuestas que se hicieron al gobierno argentino, se les pidió que entreguen a la señora Duarte a la justicia. Sobre operativos o no respecto a ya al tema judicial de ella, no conozco, inclusive los anteriores del 2020 al enero del 2022 en que soy canciller. Sí quiero simplemente aclarar que hay que tener mucho cuidado en pensar que cuando alguien está en una embajada uno podría hacer una operación de inteligencia. Eso sería una violación grave de las relaciones diplomáticas, tanto así que ustedes van a poder analizar los pedidos de Argentina por ese patrullero al que usted menciona. Quizás usted no llegó al principio de la intervención. Yo comenté en un momento pedidos de la Embajada Argentina para que se retiren inclusive policías que se encontraban cerca de la embajada. Recordemos nuevamente que durante noviembre y diciembre hubo eventos masivos, yo podría decir de miles de personas en la Embajada Argentina. Le hago esta pregunta porque hoy el exministro Carrillo, en una de las intervenciones en los medios de comunicación, manifestó que el patrullero que estaba a las afueras de la embajada tenía esa misión, tenía esa función. Eso no me ha contestado. Si es que el patrullero que estaba a las afueras de la embajada cumplía la función de precautelar esta salida de la ministra, o no, simplemente cumplía la función como lo hace en otras embajadas. Esa pregunta debería ser dirigida a quienes tengan esa competencia. En el ámbito de mis competencias yo no puedo contestar, pero además solo dejar claro, sería terrible si hubiese existido un operativo de inteligencia sobre la embajada. Y nuevamente, la relación con Argentina, más allá de los inconvenientes y sobresaltos que hubo en los últimos meses, se basó en la confianza, y en una confianza mutua, en la buena intención de las decisiones de ambos países. Por eso sorprende la decisión, sorprende lo sucedido, y es lamentable la decisión que ha tomado que ha tenido que tomar el gobierno ecuatoriano. ¿Eso quiere decir que ustedes no tenían un plan conjunto con los otros dos ministerios para precautelar esta salida? Yo no puedo hablar diplomáticamente de ningún plan que haya existido sobre la Embajada Argentina. Ahora, ¿qué novedades tiene usted con los filtros migratorios? Asumo que ella salió por tierra. ¿Tienen alguna novedad ya de esto o todavía no se sabe ni siquiera qué día salió? En el ámbito de mis competencias, podría simplemente mencionarle que no hay en Colombia ninguna evidencia de que ella haya ingresado o salido, tampoco de pedidos de aviación civil, de sobrevuelos o aterrizajes. Serán las investigaciones las que determinen cómo ha salido. Sí puedo mencionar que es difícil que haya salido de la embajada caminando. Gracias, presidente. Solo como una acotación más, no como pregunta. El patrullero que estaba a las afueras, ya tendrá que responder la policía sobre esto. Me imagino que también va a comparecer acá a la Comisión de Fiscalización. Siempre estuvo ubicado, o sea, aquí está la puerta, aquí estaba el patrullero. Y de repente, así, o sea, aquí. Y de repente,
Sí, vivo cerca. Se le escapó. Sé las ¿A usted fiestas, también? a mí se me escapó. Y posterior a esto, existe una disposición que debe responder la policía, que el patrullero ahora le mandaron a que esté acá porque no podía estar aquí. Y eso sí es un tema de análisis de quién da la orden, por qué se mueve el patrullero y si estaba o no con esa función específica de precautelar la salida. A las afueras hay otros edificios que también se podrá solicitar las cámaras en su momento. Gracias. Quisiera, Sí, Canciller. asambleísta Sánchez, si me permite, me encantaría dar lectura a algo que leí. Yo he pedido como canciller, sin que sea el ámbito de mis competencias, los partes policiales para entender qué sucedió frente a los elementos diplomáticos que recibí. Me sorprende que el 3 de marzo del 2023, mediante parte policial determinado, me permitiré entregar este documento a la comisión. Se informa que el señor Adrián Biotti, ministro consejero de la Embajada Argentina, le ha indicado que se retire el vehículo patrullero hacia las 6 de diciembre, ya que la presencia del mismo les incomoda. Ese es un pedido formal de la Embajada Argentina el 3 de marzo. ¿Y la policía le hizo caso? Desconozco, pero le tendría que explicar que ante un pedido de una embajada es un tema complejo. Este pedido no llegó, había llegado a la Dirección de Relaciones Internacionales de Policía, como consta en el parte, pero esto es complejo, los pedidos que se han realizado.